Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Palabra y Vida que realizamos hoy, que es el cuarto domingo de Pascua. Es el Día del Señor. Es ese domingo que tradicionalmente se le llama el Domingo del Buen Pastor. ¿Y eso por qué? Pues porque la liturgia de la misa, en los distintos ciclos de lecturas dominicales, nos ofrece en el Evangelio siempre la figura amable del buen pastor, Cristo como buen pastor de sus ovejas. Recordemos que la imagen, el icono del buen pastor, es la primera representación simbólica que ofrece el arte cristiano. Antes de pretender reproducir los rasgos físicos de nuestro Señor, el primitivo arte cristiano pretende simplemente evocar la figura del Señor, la figura del Maestro, a través de una imagen simbólica. Y esa imagen escogida es una que tenía particular fuerza. La imagen del buen pastor. Todos sentían necesidad de guía y al mismo tiempo de cuidados, de protección, de vigilancia. La imagen tiene éxito enseguida. Y si no se sigue desarrollando es porque inmediatamente los cristianos descubren un signo salvífico de mayor entidad, un signo, un símbolo que lo abarcaba y lo englobaba todo, y era la cruz, que en unos primeros momentos no se había utilizado, y es comprensible por el horror que inspiraba este instrumento de tortura, pero que luego pues se vio como la mejor imagen del amor infinito de Cristo a nosotros, sus discípulos, a los hombres, pero también de Cristo a su Padre, puesto que por obediencia al Padre él aceptó la muerte y muerte de cruz. Esta imagen captaba inmediatamente la atención incluso de los primeros cristianos que procedían del judaísmo, porque en la Escritura, en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ya Dios en los profetas se había presentado como el pastor de su pueblo, aquel que velaría por su rebaño, que lo alimentaría a cada una de las ovejas, curaría a las enfermas, vendaría a las heridas, tomaría en brazos a las ovejas más débiles, a los corderos, a las recién paridas. Todo esto lo decía ya el Antiguo Testamento, lo decía pues Dios mismo de sí, de la función que él iba a ejercer en relación a su pueblo. Y su rebaño tenía el deber, la obligación de escuchar su voz, de seguirle, caminando tras sus huellas, en la dirección y por el camino que Dios quisiera marcarle. Como estaba tan arraigada en la mentalidad judía, en la mentalidad hebrea, esta imagen, la presentación de Jesús como buen pastor de las ovejas fue inmediatamente comprendida, tuvo un éxito extraordinario, y además les ayudaba a hacerse más a la idea
de que el Señor Jesús era él mismo Dios, era el Hijo de Dios. Y esa progresiva revelación de la Santísima Trinidad se va abriendo en la mentalidad de los primeros cristianos, se va abriendo paso en la oración, en la liturgia de la Iglesia, posteriormente en la reflexión teológica. Pero ya las oraciones se dirigen al Padre Eterno, pero se dirigen por Jesús, su Hijo, igual al Padre, consubstancial al Padre, y las oraciones también se van dirigiendo al Santo Espíritu de Dios. Así pues, vamos, queridos hermanos, este 21 de abril, este cuarto domingo de Pascua, a tomar la lectura del Evangelio y a meditarla. Vamos a sacar argumentos para nuestra oración, para nuestra meditación. El texto es de San Juan, del capítulo 10, los versículos 11 al 18, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Lo primero que nosotros podíamos tomar en consideración es que Jesús contrapone dos figuras: la figura del buen pastor, con la que se identifica, y la figura del asalariado. Y el asalariado lo define con esta afirmación, que no es pastor ni dueño de las ovejas. ¿Cómo no es pastor? Claro que sí, es pastor asalariado. Sin embargo, Jesús dice, no es pastor ni dueño de las ovejas. Propietario es una cosa y pastor otra. Las personas que tenían muchas ovejas o que eran ricos no apacentaban ellos mismos sus ovejas, sino que tenían criados, empleados o esclavos que les cuidaban el rebaño, ya que se trataba de un oficio duro que exigía a veces pasar mucho tiempo en el campo, de sol a sol, a veces en una enorme soledad. Pues bien, dice Jesús que el buen pastor da la vida por las ovejas, y el asalariado, que no es pastor ni dueño, ese no. Por tanto, para Jesús, ese mal pastor no es verdadero pastor, por tanto no merece el nombre de pastor. Hay un buen pastor, pero no existe un mal pastor. Existe el asalariado, es decir, el hombre que se deja mover exclusivamente por el interés, por el propio beneficio. Y esa actitud contradice profundamente lo que debe ser un pastor según Jesús. Por tanto, ven, no habla Jesús de buen pastor y mal pastor. Habla de buen pastor y de los que tienen apariencia de ser pastores, pero no lo son, porque las ovejas no le interesan tanto. Aquí el buen pastor no es solamente el que cuida las ovejas, es el dueño de las ovejas, su propietario. Sólo así
se entiende la afirmación de Jesús de que da la vida por sus ovejas. Esta expresión es audaz, es fuerte, es un tanto insólita. ¿Acaso la vida del pastor es menos valiosa que la vida de las ovejas? Pues entonces, ¿cómo un pastor va a dar la vida por sus ovejas? Jesús dice que sí. Él está hablando no simplemente de un rebaño de ovejas que son criadas para ser luego esquiladas y aprovechar la lana o para aprovechar otros productos. No. Jesús está hablando directamente de Dios, está hablando de Él mismo, está hablando también de aquellos hombres que serían o deberían ser pastores, a su imagen, pastores en el pastor. Y en definitiva está hablando de todos los discípulos, de todos los suyos, porque todos, de una manera o de otra, en mayor o en menor medida, debían de alguna manera participar de ese oficio de pastores. Imitando al buen pastor, todos de alguna manera tendrían que aprender a pastorear, tendrían que aprender a ejercitar ese oficio de buen pastor. ¿Por qué el buen pastor daría la vida por sus ovejas? Porque para él las ovejas constituyen su riqueza, constituyen, vamos a decirlo así, su amor, su tesoro. Pero más aún, para él las ovejas constituyen la razón de su vida. Si no hubiera ovejas, él no sería pastor. Es pastor en tanto en cuanto tiene ovejas que cuidar. Fíjense hasta qué punto las ovejas son importantes para el buen pastor. Él solo sabe definirse por este nombre de pastor, y por ello las ovejas le son esenciales, indispensables. ¿Acaso nosotros somos indispensables para el Señor? No según naturaleza, pero sí según gracia. Me explico. El Señor Jesús es Dios de Dios y luz de luz. En ese sentido, antes de la creación, Él preexistía. Recuerden sus palabras, antes de que Abraham existiera, yo soy. Una afirmación claramente divina por parte de Jesús. Sin embargo, el Hijo hace lo que el Padre quiere. La misma razón de ser del Hijo, su propio nombre, depende del Padre. Es el Hijo un puro acto de aceptación de la vida que le da el Padre y un puro acto de donación de su vida, de su voluntad, de su ser al Padre. Y la voluntad del Padre es que no pierda nada de lo que Él me ha confiado. Desde ese mismo instante, para el Hijo pastor, las ovejas son imprescindibles, las ovejas son preciosas, las ovejas constituyen su tesoro. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que las ovejas le han sido dadas por su Padre, y el deseo del Padre es que Él no pierda ni una sola. ¿Entendemos ahora? ¿Entendemos ahora por qué este pastor, este buen pastor, da la vida por sus ovejas? Él sube a la cruz porque no quiere que se pierda una sola, y por eso dice, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Alguno me dirá, ¿pero no hay acaso algunos que se condenan? ¿Cómo es entonces que Jesús dice que no se perderá ni una sola de las ovejas que el Padre le ha dado? Pues por la sencilla razón esa, de que sólo aquellos que se salvan son los que el Padre ha confiado a su Hijo. Es una multitud inmensa, pero entramos en el misterio, en el abismo profundo de la predestinación de Dios. No conocemos esos designios. Claro que el designio y el deseo de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
pero la realidad es el misterio insondable de la libertad humana, creados a su imagen y semejanza. Por eso las ovejas están rodeadas de peligros, por eso les acecha el lobo, según dice el Evangelio de San Juan. Y las ovejas están sometidas, además de ese peligro del lobo, a otros innumerables peligros, a la propia fatiga que las invita a echarse en un ribazo del camino y a no proseguir la marcha siguiendo las huellas del pastor. Están sometidas a enfermedades y a venenos por alimentarse de pastos que no son los que le ofrece el pastor, sino hierbas envenenadas que ellas mismas consumen. El buen pastor da la vida por sus ovejas, son preciosas en atención a aquel que le ha regalado las ovejas. El asalariado, como no es dueño de las ovejas, no es verdadero pastor de las mismas, procura salvar su propio pellejo, y por eso apenas ve venir al lobo, no se enfrenta con el lobo, no se enfrenta con el peligro, porque teme perecer él mismo, sucumbir ante ese peligro, y huye, y entonces el lobo entra a saco en medio del rebaño, las roba y las dispersa, las destroza. Y es reflexión final de Jesús que a un asalariado no le importan las ovejas. ¿Por qué nosotros debemos amar a todos los hombres cuando algunos no nos parecen dignos de ser amados? Por una sencilla razón, porque esos hombres son amados por Dios, porque Jesús derramó su sangre en la cruz para salvarlos, porque un sacerdote, un obispo en la Iglesia debe dar la vida por sus fieles, por las ovejas del rebaño de Cristo, porque no es un asalariado, sino que el buen pastor le ha confiado sus ovejas, porque las ovejas son de Cristo, y él las ha recibido de Cristo, y por tanto son preciosas a sus ojos. Y aunque con el corazón no pueda amarles, porque la sensibilidad no se mueva a ello, sin embargo, en atención a aquel que le ha confiado ese rebaño, ese pastor que es el obispo o el sacerdote, entrega su vida por las ovejas que le son confiadas, y entregar su vida implica entregar su tiempo, sin reservas, no buscando salvar su vida, guardar su vida para sí, para sus intereses, para sus entretenimientos. No busca ganar dinero, no busca ganar honra, busca solamente, exclusivamente, servir, cuidar, alimentar, defender, curar a sus ovejas, nada más, por amor a Cristo, por amor a Dios. Ahora afirma Jesús clara y abiertamente: yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Es una audacísima comparación que sólo Él, el Hijo de Dios, sería capaz de poner. Nosotros no estaríamos autorizados de ninguna manera a proponer semejante comparación, porque no conocemos el misterio del corazón de Dios. Por tanto, nos sería imposible decir lo que acabamos de escuchar, ha dicho Jesús. Yo conozco a mis ovejas, las mías me conocen a mí, igual que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Las relaciones al interior de la Trinidad, en el seno de la Trinidad, son ni más ni menos el modelo que tenemos nosotros, los de Jesús,
los cristianos. Nosotros somos conocidos íntimamente por Cristo. Ya nos lo dice el Evangelio con claridad. Jesús, por ejemplo, no se fiaba de los hombres, porque dice el evangelista, conocía lo que había en el corazón de cada hombre. Pero Jesús dice que mis ovejas también me conocen. ¿Y esto cómo es posible? Porque el Señor nos ha desvelado el secreto de su corazón. Nos lo ha mostrado abierto, nos lo ha entregado así, convertido en fuente de sangre y de agua, convertido en manantial del Espíritu Santo, convertido en fuente de santificación y de vida para la Iglesia, para la comunidad, para el rebaño. El misterio del corazón de Cristo está íntimamente ligado a el ser del Señor como buen pastor. Nosotros conocemos a Jesús íntimamente, lo conocemos en su corazón, pero es un conocimiento que no debemos dejar nunca de pedir, en mayor y en mayor medida, porque esa es la voluntad del Padre, que nosotros conozcamos a Cristo y así lo amemos cada día más, cada día mejor. Como nos mandan los ejercicios espirituales de San Ignacio, pediremos conocimiento interno de Cristo, que por nosotros se ha hecho hombre, que por nosotros ha tenido un corazón humano, para que más lo amemos y le sigamos como ovejas dóciles y obedientes tras las huellas de su pastor. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, así las mías me conocen y yo conozco a las mías. Yo doy mi vida por las ovejas, añade Jesús, para insistir en esta idea que nosotros tenemos que tomar como modelo de imitación. Habla ahora Jesús de otras ovejas que no son de este redil, y que esas también las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esas son ovejas de Cristo, pero son ovejas que se han separado del rebaño, no son del redil, y forma parte de la tarea de la misión del buen pastor atraerlas, anunciarles la buena noticia, proporcionarles a ellas también pastos abundantes y remedio para sus enfermedades y protección para los peligros a los que están sometidos. Y esa es la esperanza ecuménica de la Iglesia, que ellas escucharán mi voz. ¿Cuándo? Un día, el Señor lo dice en futuro, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Mis queridos hermanos, aquí dejamos este comentario porque no disponemos de más tiempo. Que el Señor os colme de bendiciones en este día santo y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.